A veces me pregunto si ya estaba rota antes de esto, y simplemente no me di cuenta. O si todo se quebró de golpe esa noche en la cocina, cuando mi esposo me miró a los ojos y me dijo, sin una pizca de vergüenza, que necesitaba que abriéramos el matrimonio. Dijo que sus necesidades no estaban siendo satisfechas, que él todavía era joven, que no podía seguir en una relación donde no había intimidad constante, que yo no estaba cumpliendo mi parte. Y todo eso después de más de un año sin trabajar. Más de un año en el que yo trabajaba turnos de 16 horas, con 2 trabajos, uno en el hospital, otro haciendo entregas por la noche. Mientras él jugaba videojuegos y se recuperaba emocionalmente de perder su empleo. Más de un año en el que me tocaba llegar a casa con los pies hinchados, la espalda destrozada, y ponerme a lavar los platos que él dejaba apilados, a sacar la basura que él olvidaba, a planchar su ropa por si salía con sus amigos. Todo esto mientras lidio con una enfermedad autoinmune crónica que me deja tan agotada que hay días en los que solo parpadear me cuesta trabajo. Pero ahí estaba yo, cargando con todo, porque pensaba, esto es el matrimonio, para eso se promete uno en lo bueno y en lo malo, ¿no? Hasta esa noche, esa maldita noche, lo recuerdo perfectamente, yo todavía traía puesto mi uniforme. Tenía ojeras tan profundas que parecía que me habían pegado. Ni siquiera había comido, y él estaba ahí, sentado en la mesa con su cerveza barata, diciéndome que quería acostarse con otras personas porque se sentía asfixiado. ¿Asfixiado? ¿Asfixiado? Yo tenía moretones en los brazos de cargar pacientes. Tenía las uñas rotas de limpiar la casa con guantes viejos porque no podía pagar los buenos. Tenía el alma hecha trizas y aún así me las arreglaba para preguntarle todos los días cómo se sentía, qué podía hacer por él. Y él quería acostarse con otra mujer porque yo no estaba disponible. Me reí. En serio, me eché con acento agudo a reír. De esa forma que te hace sonar como si estuvieras perdiendo la cordura. Él frunció el ceño y me dijo que no era un chiste, que estaba siendo sincero y vulnerable, que no era justo, que él no pudiera explorar su sexualidad solo porque yo estaba demasiado cansada todo el tiempo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté, con la voz temblándome, si estaba viendo a alguien más. Me lo negó, lo juró, pero no me miraba a los ojos. Y su celular estaba siempre en silencio, siempre boca abajo. Lo confronté con algo que me había dicho su amigo Pedro semanas antes, sin querer, que, al menos él sí se estaba divirtiendo mientras tú te matas trabajando. En su momento no lo entendí, pensé que hablaban de videojuegos. Ahora ya no estoy tan segura. Esa noche dormí en el sofá, no porque él me lo pidiera, porque si me quedaba en la cama con él, sabía que iba a terminar gritando, llorando, o ambas cosas. No quería darle esa satisfacción. Lo peor es que me sentí culpable. Yo me sentí culpable, pensé, ¿y si tiene razón? ¿Y si estoy siendo una mala esposa por estar tan agotada, por no querer tener sexo, por estar tan rota que ni siquiera tengo tiempo de mirarme al espejo? Pero luego me acordé de todas esas noches en las que me temblaban las piernas por el cansancio, y aún así me levantaba a prepararle algo de cenar. De todas las veces que fingí que estaba bien solo para que él no se sintiera como una carga. Y entendí algo brutal. Él no me ama. Me usa. Y ahora quiere usar a otra mujer, mientras yo sigo sosteniendo este matrimonio con las uñas rotas. Esto no es amor, esto es egoísmo disfrazado de honestidad. Y lo peor es que apenas es el principio de todo lo que descubrí después. Después de esa conversación en la cocina, pasé 2 días en piloto automático. Me iba al hospital, sonreía como podía, cumplía mis turnos, y regresaba a casa sin saber si quería gritarle, llorar o simplemente desaparecer. Él seguía actuando como si no hubiera dicho nada demasiado grave, como si hubiera sido una charla madura entre adultos. Me decía cosas como, solo quiero que lo pienses, no tiene que ser algo emocional, podría hacernos bien, muchas parejas lo hacen ahora. Es moderno, como si yo fuera una aplicación vieja que ya no servía. La segunda noche, le pregunté directamente si tenía a alguien en mente. Lo negó, me dijo que solo era una idea que había estado madurando por el bien de los dos. Pero me bastó una ojeada a su historial de navegación cuando olvidó cerrar sesión en la laptop para confirmar lo que ya presentía. Había estado metido en foros de ethical non-monogamy, preguntando cómo convencer a una pareja reacia de abrir la relación. También tenía mensajes privados con una mujer que, por lo visto, conocía del gimnasio que recién empezó a frecuentar. El mismo gimnasio al que empezó a ir cuando me dijo que quería mejorar su salud mental. Y ahí me cayó todo de golpe. El trabajo que no buscaba con tantas ganas. Las duchas largas, las salidas espontáneas con nuevos amigos. Los mensajes que respondía a escondidas. No estaba esperando a que yo dijera que sí.
Solo estaba esperando una excusa para justificar lo que ya estaba haciendo. Me ardía el estómago como si tuviera fuego por dentro. Pero no le dije nada aún. No porque no quisiera, sino porque sentía que todavía no entendía la magnitud de su traición. Necesitaba verlo mentir, necesitaba ver hasta dónde era capaz de llevar esa narrativa de «quiero que esto sea sano para los dos», cuando en realidad solo estaba cubriendo su trasero. Así que esperé. Mientras tanto, empecé a mirar hacia atrás, a repasar los últimos 2 años de nuestra relación como si fueran las escenas de una película que antes me gustaba y ahora me daba vergüenza haber visto tantas veces. Me acordé de cuando perdí uno de mis embarazos muy temprano y él no pudo ir a la consulta porque tenía una partida en línea que no podía posponer. De cuando me ingresaron por una crisis autoinmune y él llegó tarde al hospital porque se le hizo tarde en el bar con sus amigos. De cuando olvidó mi cumpleaños, 2 años seguidos, y de cómo, cada vez que me partía el alma en dos por él, me decía que yo siempre hacía drama. Lo que más duele no es que me haya mentido ahora, es que probablemente siempre me mintió, o peor, que nunca pensó que tuviera que ser honesto conmigo porque yo nunca fui su igual. Solo fui la que resolvía todo, la que sostenía su mundo. En el hospital, una compañera me vio cabizbaja y me preguntó si todo estaba bien. No sé por qué, pero le conté, solo un poco, que mi esposo quería abrir el matrimonio, que yo estaba cansada, que me sentía usada. Me miró sin parpadear y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. A veces, cuando alguien se arrastra contigo por tanto tiempo, no es que te esté acompañando. Es que te está frenando para que no lo dejes atrás. Esa noche, me metí a la cama sin decirle nada. Él intentó abrazarme, me hice a un lado. Me preguntó, molesto, ¿ya vas a empezar con el hielo? Yo no respondí, solo miré al techo, con una pregunta hirviendo dentro de mí. ¿Cuándo exactamente dejé de ser su esposa y me convertí en su cuidadora con beneficios? No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir la verdad detrás de esa mujer del gimnasio. Y no fue por él, fue por ella. Fue un sábado por la tarde cuando me la crucé. A ella, a la mujer del gimnasio. Y no fue una coincidencia. Yo había salido temprano del trabajo por una consulta médica. Mi reumatóloga me había ajustado la medicación y me había sugerido tomarme un par de días para descansar. Pero, descanso, no existe cuando vivís con alguien que te ve como su niñera de tiempo completo, así que, en lugar de irme a casa, decidí pasar por la cafetería del centro comercial, una que solía visitar antes de que mi vida se volviera una maratón de sobrevivencia. Estaba haciendo fila cuando escuché su voz. No la reconocí por el tono. Era dulce, incluso amable, sino por el nombre que dijo. ¿No es el esposo de Laura el que va al gimnasio de las 5? Me giré apenas, no quise parecer obvia, pero vi a 2 mujeres, ambas con ropa deportiva, cabello recogido, y una actitud relajada de quien no tiene que preocuparse por turnos nocturnos o cuentas vencidas. La otra se rió. ¿Ese? El que siempre se queda después de la clase solo para charlar con Andrea. Por favor, sí, a ese se le nota todo. Andrea, tenía nombre, y ahora tenía rostro. Era la que estaba hablando. Morena, mirada segura, sonrisa blanca. Me bastó un segundo para saber que era la misma con la que había estado hablando mi esposo en los mensajes. Confirmado. El coqueteo inocente, que había negado no era tan inocente. No me vieron. Me senté en una esquina, apretando el vaso de café hasta casi romper la tapa. No lloré, no grité, solo me senté ahí, imaginando todo lo que no sabía. Y entonces, como si el universo quisiera escupirme en la cara, Andrea sacó su celular y mostró algo a su amiga. Ella soltó una risita. No puede ser. ¿Le mandó eso? Está casado. Andrea sonrió, con esa sonrisa que uno pone cuando se sabe deseada. Dice que están en una relación complicada, que ella está enferma y ya no es como antes, que no quiere lastimarla, pero tampoco puede negarse a lo que necesita. Las palabras me atravesaron el pecho. No solo estaba mintiéndome a mí, me estaba vendiendo como una carga, como una obligación con piernas, como una mujer enferma que ya no lo satisface. Ahí entendí todo. Abrir el matrimonio no era una conversación, era una advertencia. Lo que me había dicho en la cocina no era una propuesta. Era un permiso que se estaba dando a sí mismo, con o sin mi consentimiento. Y me lo disfrazó de honestidad porque sabía que no tenía las agallas para decir, estoy viendo a otra mujer, y no pienso dejarla. Esa noche, llegué a casa y lo enfrenté. No grité, no lloré, solo me senté en el sofá. Le puse el celular enfrente con los mensajes que había encontrado. Todos esos chats que había borrado del suyo pero que se habían quedado sincronizados en la nube. Y le dije, ¿quieres abrir el matrimonio? Perfecto, empezamos con la verdad. Primero se puso blanco, después lo negó, después dijo que era solo una amiga, que todo era platónico,
Que yo estaba malinterpretando. Entonces le pregunté. Andrea sabe que estás pidiéndome abrir el matrimonio mientras tú ya estás ensayando cómo sería con ella. Ahí se quebró. No pasó nada, te lo juro. Pero sí, me gusta, me escucha, me hace sentir como antes. ¿Antes de qué? Pregunté, sintiendo un temblor en los labios que no pude evitar. Antes de que estuvieras tan ausente, yo, que me levantaba a las 5 de la madrugada y regresaba a la medianoche. Que cocinaba, limpiaba, lavaba, cuidaba y encima intentaba mantenernos emocionalmente a flote. Ausente, lo he con acento agudo de la habitación esa noche. No del departamento, aún no, no porque no quisiera, porque todavía necesitaba ordenar mis pasos, saber si tenía la fuerza de iniciar una separación mientras seguía sosteniendo todo lo demás. Pero esa noche dormí con la puerta cerrada, y con mi corazón latiendo como un animal herido que empieza a darse cuenta de que su jaula siempre estuvo abierta. Y que, tal vez, solo necesitaba aprender a caminar sola de nuevo. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. No lo suficiente como para llamarlo ruptura, pero sí como para que cada palabra se sintiera como una astilla. Él dejó de pedirme abrir el matrimonio, como quien sugiere cambiar de proveedor de Internet. En su lugar, empezó con la táctica de la culpa blanda. Ayudar más en casa, mandarme mensajes durante el día, hacer la cena una vez o dos. Casi parecía alguien que se estaba ganando el perdón. Casi, pero yo ya sabía lo que sabía. No era remordimiento, era estrategia, porque no se puede aprender la forma en que alguien te reduce a una carga frente a otra mujer. No se puede fingir que no viste los emojis, las fotos, te pienso más de lo que debería. Y, por supuesto, Andrea desapareció del radar. O eso quiso hacerme creer. Hasta que un día, encontré en su mochila una tarjeta doblada en dos. Era una tarjeta de cumpleaños, con una nota que decía: gracias por hacerme sentir visto. Lo mejor de ir al gimnasio sos vos. Ah, no había regalo. Solo eso, el cumpleaños de él había sido la semana anterior. Y, según él, nadie lo había saludado excepto yo. Mentira, lo confronté, otra vez. Esta vez me dijo que ella lo había buscado. Que él no había respondido. Que estaba tratando de cortar el vínculo de forma respetuosa. Que no quería hacer escándalo en el gimnasio porque necesitaba ese espacio para su salud mental. Le pregunté si sabía cómo era mi salud mental últimamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente venir a casa y no saber si la persona que amas está enamorada de otra? No respondió, bajó la mirada como un niño que sabe que hizo mal, pero no está triste, solo quiere evitar el castigo. A partir de ahí, empecé a hacer inventario. No de las infidelidades, sino de mí. Fui a buscar mis resultados médicos recientes. Estaban peor, mi presión se disparaba, mis niveles de inflamación eran insostenibles. Dormía mal, lloraba sin motivo, tenía lapsos de memoria que me asustaban. Todo eso lo había atribuido al estrés del trabajo. Hasta que me di cuenta que no era solo el trabajo. Era él, era cargar con una pareja que nunca dejó de ser una carga. Era tener que explicar mi dignidad como si fuera una mancha en la relación. Era pelear por una migaja de honestidad como si fuera pan fresco. Le pedí que se fuera. No gritamos, no hubo escena. Le dije que necesitaba espacio real, no simbólico. Que no podía seguir viviendo con alguien que me pedía comprensión mientras le escribía a otra mujer: me haces sentir vivo. Se fue con una maleta y esa expresión que solo los hombres cómodos ponen cuando por fin los incomodas. La mezcla entre incredulidad y ofensa. ¿Estás segura de que no estás exagerando? Exagerando. Quise decirle tantas cosas, pero solo dije una. Estoy segura de que no quiero seguir viviendo en la casa donde me morí emocionalmente y nadie se dio cuenta. Esa noche dormí sola, completamente sola, sin su presencia, sin su celular zumbando al lado mío, sin la sombra de una traición reciente flotando en el aire. Y por primera vez en meses, dormí de corrido. A la mañana siguiente, encontré una nota suya en la mesa. Te amo. Pero no sé si estamos destinados a seguir juntos si no puedes perdonar. Avísame cuando estés lista para hablar con el corazón abierto. Con el corazón abierto, lo que él nunca tuvo mientras planeaba sus escapadas emocionales. Lo que él espera de mí ahora que finalmente puse un límite. Y por primera vez, no sentí culpa, sentí alivio, pero lo que vino después, no me lo esperaba. Porque mientras él se daba espacio para pensar, alguien más me mandó un mensaje que cambiaría completamente cómo entendía esta historia. Fue un mensaje de voz. Ni siquiera un texto. Venía de Camila, una excompañera suya del trabajo anterior. La empresa de la que lo habían despedido un año atrás. La misma que él siempre mencionaba con un dejo de amargura, diciendo que lo habían dejado ir por una reestructuración injusta. Camila y yo nunca fuimos cercanas. Apenas la vi un par de veces en reuniones,
cumpleaños, cosas así. Pero ahora su voz estaba en mi bandeja de entrada, temblorosa, con pausas incómodas y una culpa tan densa que casi se podía oler. Hola, Laura, sé que esto es completamente fuera de lugar y quizá no me corresponde. Pero necesitaba decírtelo. Me enteré por otro compañero que Juan te pidió abrir el matrimonio. Y solo quiero que sepas algo. Andrea no es la primera. Sentí que el mundo se partía en dos. No por la sorpresa, sino porque, en el fondo, ya lo sabía. Ya lo temía. No te lo dije antes porque pensé que era una tontería, que no había pasado a mayores. Pero cuando todavía trabajábamos juntos, había una chica en recursos humanos. Marta, se notaba todo, cómo se miraban, cómo salían a fumar juntos. Hubo rumores, incluso los vieron entrando juntos al baño en una fiesta de fin de año. Yo le pregunté a él, ¿sabes? Y me dijo que ustedes estaban en una etapa difícil. Esa frase, otra vez esa frase, una etapa difícil, su comodín para salirse con la suya. Su traducción elegante de, estoy mintiendo, pero suena empático. Camila siguió hablando, cada vez más bajito. No sé si lo tuyo con él se puede arreglar. No es mi lugar decir eso. Solo quería que tuvieras la verdad completa. Porque me acuerdo de cómo él hablaba de vos. Como si fueras una carga. Y eso no sos, no lo sos. Esa última línea fue la que me quebró. Porque era todo lo que yo necesitaba escuchar, y nunca vino de él. Lloré como no había llorado en meses. No con la desesperación del abandono, sino con el luto de alguien que se dio cuenta de que su matrimonio era una versión cuidadosamente editada de algo que nunca fue real del todo. Todo el año pasado me pregunté por qué lo despidieron. Él me juró que había sido algo político, que su jefe lo tenía atravesado. Ahora, escuchando a Camila, todo cobraba sentido. Le pregunté directamente, lo llamé, ya sin rodeos. ¿Hubo algo con Marta? Se quedó en silencio 5 segundos. Luego soltó un suspiro largo. ¿Qué importa eso ahora? No lo negó, no pidió perdón, solo evadió. ¿Importa? Le dije. Porque vos querías abrir el matrimonio, pero ya lo habías abierto vos solo desde hace rato. Eso no es justo. Me dijo, alzando la voz. Yo estaba perdido, vos estabas distante, siempre ocupada, siempre cansada. No sabías lo difícil que fue para mí. Ahí fue cuando algo dentro de mí se apagó. No de tristeza, de hartazgo, porque me di cuenta de que jamás iba a escuchar la verdad salir de su boca. Solo excusas, siempre excusas. Me pasé años cargando con una pareja que no me veía, que solo me necesitaba funcional. Y cuando ya no servía para su idea de esposa perfecta, me traicionó. Primero en silencio, luego disfrazando la infidelidad de evolución relacional. Y ahora que lo enfrentaba, su única defensa era que yo no estaba disponible. Le colgué, me senté frente a mi computadora, abrí un documento en blanco, y empecé a escribir. Un inventario, no de lo que él había hecho, sino de lo que yo había soportado. La lista fue larga, dolorosa, liberadora, pero justo cuando pensé que eso era todo, que ya había tocado fondo, encontré algo más. Un archivo en su disco duro, oculto en una carpeta con nombre genérico. Una carpeta que solo abrí porque el instinto me lo gritó. Era una carpeta de fotos. Y Andrea no era la única en ellas. Tampoco Marta. Y eso cambió todo de nuevo. La carpeta tenía nombre de archivo técnico. 2023 Q1 Expenses. Algo que normalmente jamás habría revisado, de no ser por pura intuición y la sospecha persistente que se había convertido en mi sombra diaria. La abrí esperando encontrar facturas, quizás recibos de gimnasio, algo aburrido. No esperaba fotos, y menos ese tipo de fotos. Selfies, capturas de pantalla, chats con al menos 4 mujeres distintas, nombres que no reconocía, caras que no había visto nunca. Algunas fotos tenían subtítulos, fechas, lugares, hoteles. Una de ellas, una chica de cabello rizado y tatuajes en los brazos, tenía varias imágenes junto a él en lo que parecía un Airbnb. En una foto él le besaba la clavícula, en otra, estaban en la cama. Sonreían. La fecha era del fin de semana en que me hospitalizaron por una crisis de fatiga extrema. Yo apenas podía mantenerme en pie. Él estaba teniendo una escapada romántica. Otra conversación, con una tal, Vale Fresa, incluía frases como, mi esposa está apagada. No creo que aguante mucho más. Siento que contigo vuelvo a respirar. Te prometo que voy a hacer esto bien. Solo necesito que ella me dé luz verde. Esa frase, solo necesito que ella me dé luz verde. ¿Luz verde para qué? ¿Para formalizar lo que ya era una doble vida? ¿Para poder decirle al mundo que su esposa le dio permiso de acostarse con media ciudad mientras ella trabajaba doble turno para mantenerlos a flote? Era tan repugnante como ridículo. Me temblaban las manos, casi rompí el mouse de tanto apretarlo. Sentí un calor subiendo por la garganta, una mezcla de vómito, rabia y fuego.
No sabía si llorar, romper la pantalla o gritarle por teléfono que se fuera al infierno. Pero no hice nada de eso. Tomé captura de todo, archivé cada imagen, cada chat, cada fecha, cada evidencia. Después fui al baño. Me miré en el espejo por un buen rato. Había algo nuevo en mi cara. No sé si fue determinación o vacío, pero era sólido, concreto, como si finalmente hubiera tocado la piedra firme debajo de tanta arena movediza. Esa noche no dormí. Redacté el correo más cruel y honesto que haya escrito en mi vida. Juan, no necesito que respondas este correo, ni que me pidas perdón. Solo necesitaba que supieras que ya no sos bienvenido en este espacio, en mi vida, ni en mi historia. No me jodas más con tus necesidades. Ya entendí que cuando hablas de amor, en realidad hablas de conveniencia. Te dejo una carpeta adjunta. Son tus recuerdos, tus palabras, tus pruebas. No soy tu madre, no soy tu enfermera, no soy tu terapeuta, y ya no soy tu esposa. Te deseo suerte en tu carrera como víctima profesional. Adiós. Lo bloqueé de todas partes. Teléfono, redes, correo. Dejé su maleta en la puerta de su hermana, junto con una nota que decía simplemente: pedile que te mantenga ella ahora. 3 días después, recibí un mensaje de una de las mujeres. Vale, fresa. Era largo, confuso, lleno de disculpas. Me dijo que no sabía que él estaba todavía conmigo. Que él le dijo que estábamos separados, pero viviendo juntos por temas financieros. Que se sentía usada, estafada, manipulada. Quise odiarla, pero no pude, porque yo también había sido estafada. Por el mismo tipo de hombre que puede mirar a una mujer exhausta, enferma y aún así preguntarle si puede acostarse con otra. Por salud emocional, los días siguientes fueron un torbellino. Mensajes de conocidos, su familia llamándome para decirme que le diera una segunda oportunidad. Un primo suyo incluso me escribió. Pero al menos fue sincero contigo, ¿no? Eso vale algo. ¿Sincero? La sinceridad no es decir, quiero abrir el matrimonio, después de haberlo hecho 3 veces en hoteles baratos. Eso no es sinceridad, es limpieza de conciencia mal ejecutada. Estaba rota, pero ya no era una rotura pasiva. Era una fractura que dolía y se sentía viva. Como esas heridas que, una vez que sangran, por fin pueden empezar a sanar. Estaba sola, pero por primera vez, no me sentía invisible. El silencio que siguió fue extraño, no de esos silencios incómodos que se sienten como vacío. Era más como un descanso. Como si por fin hubiese apagado el zumbido constante que llevaba en el fondo de la cabeza por años y simplemente me quedara sentada en una habitación donde ya no se exigía nada de mí. Juan no volvió a contactarme directamente, pero lo intentó a través de su madre, de su primo, de una excompañera mía que claramente había tomado su versión de la historia como evangelio. Escuché de terceros que decía estar devastado, que no fue infiel técnicamente, porque nunca hubo coito. Así, con esa palabra, coito, como si el resto no contara. Como si besar, acariciar, decir te quiero a otra mujer mientras tu esposa te cocina con los pies hinchados no fuera traición. Hubo quien me sugirió no tirar todo por la borda por una crisis. Como si una traición sostenida, planificada, organizada como un segundo empleo emocional fuera solo un mal momento. Una amiga muy cercana me preguntó, ¿y si te pide perdón de verdad? ¿Lo considerarías? Tuve que pensar la respuesta. No porque dudara, sino porque quise decirla con la claridad que merecía. No. Porque no necesito que sea rodil. Necesito poder mirarme al espejo sin sentir que me fallé a mí misma. La gente cree que los matrimonios se terminan por un hecho puntual. Una infidelidad, una pelea, un secreto, pero lo cierto es que lo que te rompe no siempre es el hecho. Es lo que vino antes, lo que ignoraste, lo que tragaste con una sonrisa para no hacer escándalo, lo que normalizaste porque pensabas, esto también es el amor. Mi divorcio no empezó el día que vi las fotos, ni cuando me pidió abrir el matrimonio. Empezó la primera vez que me llamó exagerada por llorar de agotamiento. La vez que me dejó sola en la sala de urgencias porque tenía algo que hacer. La vez que le dije que me dolía el cuerpo y respondió, ¿otra vez con eso? Eso es lo que no perdono. Esa indiferencia sistemática que solo se puede sostener si la persona frente a ti deja de ser una persona. Hoy vivo sola en un departamento más pequeño, más modesto, pero cada rincón es mío, cada taza sucia es mía, cada decisión, cada espacio, cada silencio. Mis días no son perfectos. Me sigo despertando con dolor. A veces me cuesta respirar cuando pienso en todo lo que perdí. No solo el matrimonio, sino los años invertidos en sostener a alguien que nunca pensó en sostenerme de vuelta. Pero también tengo momentos de paz. Cosas pequeñas, una amiga que me manda mensajes de voz antes de dormir, un gato callejero que ahora visita mi ventana, un día en el que no tengo que fingir que estoy bien para que nadie me abandone.
La libertad no llegó con fuegos artificiales. Llegó con una taza de té caliente a las 10 de la noche, en pijama, sin tener que justificarme con nadie. Y a veces, mientras veo mi reflejo en la ventana, me repito en voz baja. No eras una carga. Solo estabas con alguien que no sabía cómo cargar ni con su propia verdad. Hoy, no necesito que me elijan. Me elijo yo. Y eso es más que suficiente.